Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. La maravilla cósmica tras la picadura de araña. Nación Longxia. En una base de observación e investigación de Marte, cuyo nombre no se ha revelado. Edificio de dormitorios. Vide yacía en su cama de la residencia estudiantil, con la mano izquierda hinchada formando un pequeño bulto, envuelto en una gasa blanca. Era investigador en la Nación Longxia, actualmente era pasante en esta base de observación, con tan solo 6 meses de experiencia. Esta denominada base de observación astronómica fue un proyecto importante de la Nación Longxia, dedicado principalmente al estudio del planeta vecino de la Tierra, Marte. Aquí observaron Marte utilizando telescopios, al tiempo que recibían datos e incluso muestras transmitidas desde sondas marcianas. Todo esto se hacía como preparación para futuras exploraciones y, eventualmente, incluso para misiones tripuladas a Marte. En cuanto a la lesión de Vide, fue algo frustrante. Hace unos días, un vehículo explorador de Marte envió de vuelta a la Tierra algunos objetos recogidos. Vide y su mentor, el Dr. Liao Xian, recibieron el lote de artículos. Todo iba sobre ruedas hasta que Vide fue mordido accidentalmente por una araña que había aparecido misteriosamente mientras manipulaba una muestra de suelo marciano. En realidad, no debería haber habido una araña así en el centro de investigación. Los investigadores asumieron que Vide lo había traído él mismo del desierto exterior, por lo que pensaron que era culpa suya. Para colmo, la mordedura le hizo romper accidentalmente la valiosa muestra de suelo. El Dr. Liao se enfureció y lo mantuvo internado durante 2 semanas enteras. Por supuesto, teniendo en cuenta el estado de su mano, un período de descanso era realmente necesario. Me pregunto cómo irán las muestras que nos devolvieron, suspiró Vide, encendiendo el ordenador y conectando un disco duro. Decidió matar el tiempo viendo una película que había descargado. Spider-Man. Un nuevo universo, con eso basta. Tal vez porque él mismo acababa de ser picado por una araña, Vide eligió instintivamente esta película. Hizo doble clic en el vídeo y empezó a verlo. Crepitar, la pantalla parpadeó. Vide palmeó la pantalla, desconcertado. El portátil era bastante nuevo. No debería haberse estropeado tan pronto. El mágico gesto de palmadita pareció funcionar, y la pantalla se estabilizó, mostrando las escenas iniciales de la película. Vide se recostó en su silla. Crepitar, la pantalla parpadeó de nuevo, esta vez con más violencia. Toda la pantalla estaba cubierta de estática multicolor. ¿Qué demonios sí? Vide extendió la mano con la intención de volver a tocarla, pero se detuvo justo antes de tocar la pantalla. Una expresión de horror se extendió por su rostro. No solo estaba distorsionada la pantalla, era el propio portátil. Era como si todo el espacio a su alrededor se hubiera deformado. Presa del pánico, Vide se puso de pie e intentó alejarse. Pero una poderosa succión lo atrajo hacia el caótico vórtice del espacio deformado, arrastrándolo hacia adelante. ¡No! Vide gritó de terror al ser absorbido por la anomalía espacial. ¿Dónde estoy? Se tocó la cabeza, ligeramente mareada, y se puso de pie lentamente. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya no estaba en la base de observación. Los alrededores se parecían a los edificios que había visto durante su 3er año de estudios en Nueva York como estudiante de intercambio, aunque con algunas diferencias. Como no había vuelto a viajar al extranjero desde entonces, no pudo precisar de inmediato qué era lo que fallaba. Pero una cosa era segura. Algo andaba muy mal. En un abrir y cerrar de ojos, he pasado de la Nación Longxia y los Estados Unidos. ¿Qué clase de broma intercontinental es esta? ¿Colapso cuántico? ¿Acabo de presenciar una maravilla cósmica? Como investigador, Vide tenía la costumbre de pensar con audacia e imaginar de forma desbordante. Tras el pánico inicial, se calmó y comenzó a examinar los alrededores. Incluso si de alguna manera hubiera sido transportado a través del océano por un fenómeno de colapso cuántico, podría encontrar la embajada de Longxia y regresar a casa. Estar detenido no me preocupaba. Aunque la base de observación era una fachada para estudiar Marte, el progreso científico fue limitado. En su mayor parte se trataba simplemente de gastar dinero. En resumen, su generación, y quizás varias generaciones posteriores, estaban sentando las bases para el futuro. Como becaria, Vide no tenía acceso a ningún secreto importante. En otras palabras, tenía cierto valor, pero no mucho.
Así pues, aunque su situación era extraña, no era peligrosa. Lo que más le fascinaba era el aparente fenómeno del colapso cuántico. Como todos saben, si una magnitud física tiene una unidad indivisible mínima, se dice que está cuantizada. Su concepto básico es que todas las propiedades tangibles podrían cuantizarse. Cuantizado significa que los valores de una magnitud física toman números discretos, no arbitrarios. En resumen, los cuantos son las unidades básicas del mundo microscópico. No se pueden subdividir más. Pero ahora, estaba presenciando algo que trastocaba por completo la comprensión física convencional. Si lograra desentrañar sus secretos, podría llegar a ser tan grande como Einstein o Planck. Pensando esto, Vide comenzó a buscar con entusiasmo en la zona. Entonces y zumbido, una extraña voz resonó de repente en su mente. Se le erizó el vello corporal. ¿Peligro? Los sentidos de Vide estaban en alerta máxima. Oye, amigo, y creo que has experimentado lo mismo que yo, dijo una voz desde arriba. Alzó la vista y vio una figura casi completamente envuelta en oscuridad, colgando boca abajo de un tejado alto. ¿Cómo lo hace? Los ojos de Vide se abrieron con asombro. ¿Quién eres? Gritó. Tranquilo, hombre. Tú también tienes sentido arácnido, ¿verdad? Creo que somos almas gemelas. La figura rió suavemente y realizó un movimiento que dejó a Vide atónito. Saltó desde la azotea a más de 10 metros de altura. Fin del capítulo 1, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2. El hombre araña sombra, madre mía. ¿Eres humano o un fantasma? Los ojos de Vide se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Su asombro no se debía solo a la extraña e inhumana forma en que aquella persona había aparecido, sino también a su propio aspecto actual. La figura ahora se encontraba completamente erguida ante Vide. Bajo la luz de la farola, su figura quedó completamente al descubierto. Y él era blanco y negro. No, más exactamente, negro, blanco y gris. Llevaba una larga gabardina gris sobre un traje negro ajustado. En la cabeza, un sombrero con gafas de aviador antiguas, del tipo que usaban los pilotos para protegerse los ojos del viento. Parecía completamente fuera de lugar en este mundo. ¿Eh? Amigo, tu estilo parece un poco diferente al mío, dijo la figura con sorpresa. Vide solo pudo gemir en respuesta. Eso debería ser cosa mía, ¿no? Tus líneas son suaves. No pareces un luchador, más bien un erudito, observó el hombre, evaluando a Vide. De acuerdo, me pillaste. Solo soy un tipo débil e indefenso. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Quién eres? Dijiste que somos almas gemelas. ¿Qué significa eso? ¿Y sabes por qué estoy aquí? Preguntó Vide, lanzando una ráfaga de preguntas. El hombre agitó la mano. De acuerdo, ahora creo que somos almas gemelas de verdad, ¿por qué tú hablas tanto como yo? Oferta. Y el hombre continuó. Hola, encantado de conocerte. Me llamo Peter Parker, pero la mayoría me conoce como Shadow Spider-Man. Vide. Spider-Man. Eres Spider-Man. Los ojos de Vide casi se le salen de las órbitas. Al principio no podía creerlo. Pero su mente recordó instintivamente todas las acciones de Shadow Spider-Man desde su aparición. Colgando boca abajo del alero sin ningún soporte externo. Saltar desde más de 10 metros sin parapente ni cables, aterrizando completamente ileso. El estilo era único. Sí, ¿verdad? El hombre araña sombra se encogió de hombros, mirando a Vide con desconcierto. Yo. No. Soy una persona normal. Respondió Vide. Siempre había querido ser Spider-Man, pero no era mutante. Aunque ahora recordaba vagamente que le había picado una araña. Instintivamente alzó la mano izquierda, donde unas vendas blancas le envolvían los dedos. Vamos, no puede ser tan simple, ¿verdad? Si con solo ser picado la gente se convierte en Spider-Man, entonces ser picado por hormigas obreras me convertiría en hombre obrero. Pensó Vide, desenvolviendo nerviosamente las vendas, con un atisbo de esperanza surgiendo en su pecho. El hombre araña en las sombras permaneció en silencio, con los brazos cruzados, como si esperara la revelación. Se quitaron las vendas. Para asombro de Vide, la herida que ayer estaba hinchada ahora estaba completamente lisa. Ni siquiera quedó una cicatriz. ¿Te acaban de morder? Preguntó el hombre araña sombra. Los Spider-Man son muy inteligentes. Como Spider-Man maduro que se opone a los capitalistas monopolistas, Shadow Spider-Man pudo deducir fácilmente la situación. Vide asintió instintivamente. De acuerdo, ahora empiezo a creerte.
El hombre araña sombra sonrió y, con naturalidad, pasó un brazo por el hombro de Vide, viendo en él un reflejo de su yo más joven. He estado donde tú estás. Pronto te adaptarás. Pero por ahora, ¿y qué tal si tomamos algo? Claro, aceptó Vide. En aquel ambiente desconocido e inquietante, tomar una copa parecía lo más sensato. Así pues, los dos caminaron, del brazo, hacia la salida del callejón. Pero pronto volvieron a detenerse. Delante de ellos había una enorme pantalla que mostraba una imagen impactante. Un Spider-Man con un traje azul y rojo apareció en la pantalla. Este es Spider-Man, Peter Parker. Vide lo miró incrédulo. Estaba seguro de que no se trataba de un fragmento de película. Había visto varias películas de Spider-Man y ninguna tenía esa escena. Tenía una memoria prodigiosa. Sabía que aquello era real. En la pantalla se leía: noticias trágicas. Nuestro héroe Spider-Man nos ha dejado hoy. Su muerte está relacionada con un misterioso terremoto en Brooklyn confirmado por múltiples fuentes. Peter Parker, estudiante de posgrado de 26 años y fotógrafo a tiempo parcial, había sido Spider-Man durante más de una década. Junto a la noticia aparecieron imágenes de Spider-Man y Peter Parker. Este mundo también tiene a Spider-Man, y está muerto. Vide y Shadow Spider-Man miraron la pantalla, atónitos. La mente de Vide trabajaba a toda velocidad. Parecía reconocer en qué universo se encontraba. No había visto todas las adaptaciones de Spider-Man, solo las películas. Pero también jugó al juego de PS5 Spider-Man Miles Morales, el spin-off del juego Marvel Spider-Man de 2018. Miles Morales era un joven afroamericano del universo Ultimate, mordido por una araña modificada genéticamente de Oscorp, obteniendo poderes similares a los de Spider-Man, además de invisibilidad y habilidades bioeléctricas. En el juego, el Spider-Man original no había muerto, pero Vide investigó posteriormente el pasado de Miles y descubrió. En esta línea temporal, Peter Parker sí murió después de que el Duende Verde quedara expuesto. Miles Morales, inspirado por el credo de Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se convirtió en el segundo Spider-Man. Tras comparar recuerdos, Vide llegó rápidamente a la siguiente conclusión. Este era el universo definitivo, Tierra, 1610. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. En busca de la tía May. ¿Alguna vez se han producido incidentes en el universo Ultimate en los que aparecieran repentinamente Spider-Man de otros universos? Peter B. echó un vistazo al hombre araña sombra que estaba a su lado, perdido en sus pensamientos, sintiéndose algo desconcertado. Sin embargo, rápidamente recobró el sentido y compartió toda la información que tenía con el hombre araña sombra. En un momento de vida o muerte, compartir información era absolutamente crucial. Además, confiaba en que Spider-Man no se derrumbaría por algo así. Después de todo, la propia Marvel había establecido el concepto de universos paralelos. Simplemente, en este caso, el término universo paralelo tenía un aire especial. Como era de esperar, el hombre araña sombra se quedó atónito. ¿Quieres decir que, en tu universo hay películas y juegos sobre hombres araña de este mundo y de otros mundos? Peter B. asintió. Eso es increíble. ¿Y entonces, qué hay de mí?, preguntó Shadow Spider-Man con entusiasmo. Peter B. intentó recordar, y luego negó con la cabeza. En nuestro mundo hay muchísimas obras de Spider-Man. Ni siquiera las he visto todas, así que de acuerdo, dijo Shadow Spider-Man encogiéndose de hombros, con un aire de decepción. Parece que no soy muy conocido. Oye, amigo, no digas eso. Centrémonos primero en el problema que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? Peter B. le dio una palmada en el hombro al hombre araña sombra, ofreciéndole consuelo. No quería que su escasa esperanza de regresar a casa se desvaneciera. Además, por alguna razón, estar cerca de este Spider-Man sombra se sentía familiar, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Sí, tienes razón, asintió Shadow Spider-Man. Dicho esto, según tú, quizás deberíamos intentar encontrar a ese chico llamado Miles. Peter B. negó con la cabeza. Sería difícil encontrar a Miles. Su nombre es demasiado común. Estaba pensando, quizás deberíamos buscar a la tía May. ¿Tía May? Sí. Aunque sean dos mundos diferentes, tú también eres Peter. Deberías saber dónde vive la tía May, ¿verdad? Sugirió Peter B. Shadow Spider-Man reflexionó un momento y luego asintió. De acuerdo, aunque mi época y esta son bastante diferentes. Solo tenemos esta ventaja, ¿no? Peter B. se encogió de hombros. De acuerdo, tiene sentido, convino el hombre araña sombra.
Así pues, ambos dejaron de demorarse y caminaron por la calle hacia su destino. En una pantalla cercana, aún se reproducían noticias sobre la muerte de Peter Parker como Spider-Man. Mi esposo, Peter Parker. Antes era un hombre común y corriente. Siempre decía que cualquiera podía estar detrás de la máscara. Simplemente le picó una araña. Tanto Peter B como Shadow Spider-Man sintieron una pesadez en sus corazones. Poco después, llegaron a una casa unifamiliar con jardín en Keynes. La verdad era evidente. Sin importar el universo, Peter Parker era Peter Parker, siempre con algunas cualidades inmutables. Si nada más, que sea esto, dijo Shadow Spider-Man. Peter B escudriñó el área y asintió en confirmación. Sí, este es el lugar. Mira, alguien incluso dejó ofrendas conmemorativas allí. En la valla del jardín, la gente había dejado regalos o colocado flores, acompañados de notas que decían cosas como para nuestro querido Spider-Man, nuestro siempre amigable vecino Spider-Man y querido Spider-Man Peter. Sí, esto es todo, dijo Shadow Spider-Man encogiéndose de hombros. Su ánimo decayó de nuevo. Ve y toca el timbre. Tú eres Peter. No, tú eres Peter, adelante. Pero yo soy Peter B. Peter, ¿cuál es la diferencia? Según Longxia, mi apellido es B, el tuyo es Parker. Tío, por el nivel de tonterías que dices, sin duda somos almas gemelas y... Los dos estaban discutiendo sobre quién debía tocar el timbre cuando, de repente, ambos sintieron una violenta sensación de torsión en sus cuerpos. Peter B cayó al suelo involuntariamente, sintiendo un dolor intenso que le hacía sentir como si sus entrañas se separaran de su cuerpo. Fue como si un martillo gigante no hubiera golpeado una roca, sino directamente su zona sensible. La sensación fue intensa pero breve. Unos segundos después, ambos exhalaron y se pusieron de pie. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Shadow Spider-Man, aún conmocionado. Peter B reflexionó un instante. Sabemos que, por alguna razón, venimos de nuestros respectivos mundos a este universo paralelo. En esencia, sufrimos un colapso cuántico pasivo. Las partículas cuánticas que traemos de nuestros propios mundos son claramente incompatibles con el estado cuántico de este mundo. Alto. Shadow Spider-Man levantó una mano para detener el discurso científico de Peter B. Solo dime qué pasa. Moriremos. Afirmó Peter B con firmeza. Si no regresamos a nuestras propias líneas temporales dentro de un cierto periodo, nuestras partículas cuánticas extranjeras serán aplastadas por las partículas de este mundo, colapsando por completo y desapareciendo para siempre. El hombre araña sombra se estremeció. Se teletransportó instantáneamente al timbre y lo pulsó repetidamente. Tía May. Tía May. Es demasiado tarde para visitas. No se permiten ventiladores. Gritó una voz algo envejecida desde el interior al encenderse las luces. La puerta se abrió, dejando ver a una mujer que sostenía un bate de béisbol, con el rostro demacrado por el dolor comprensiblemente, pues había perdido a su querido sobrino como si un padre hubiera enterrado a un hijo. ¡Ey! Peter B miró a la tía May, luego a Shadow Spider-Man, y se quitó la máscara con decisión. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Shadow Spider-Man, desconcertado. ¿De verdad puedes quedarte de brazos cruzados viéndola sufrir? Además, no podemos entrar sin mostrar nuestros rostros, ¿verdad?, explicó Peter B. Ya lo entiendo, comprendió al instante Shadow Spider-Man, y se quitó la máscara. Debajo se escondía un rostro cincelado, curtido por la vida, propio de un hombre de mediana edad. Comparado con el Peter Parker de los reportajes callejeros, parecía más demacrado, pero cualquiera que no fuera ciego podía ver el gran parecido. Evidentemente, la tía May no era ciega. Sonido metálico. El bate de béisbol cayó al suelo y rodó por las escaleras, pero nadie se dio cuenta. La tía May temblaba de emoción. Peter. El hombre araña sombra, poco acostumbrado a sonreír, esbozó una débil sonrisa. Hola, tía May. Soy Peter, pero no el Peter de este mundo. Dio un paso al frente, examinándolo con atención. Lo sé. Eres Peter de otra línea temporal. ¿Eh? Fin del capítulo 3, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. Spider-Man 5. Tras una breve charla, Vide y el hombre araña sombra fueron invitados a entrar por la tía May. En cuanto entraron en la casa, ambos sintieron un repentino hormigueo en la cabeza. Esta sensación. Los ojos de Vide recorrieron la habitación antes de detenerse en 3 personas que estaban dentro. Para ser precisos, era una niña pequeña con una falda de cuadros, un robot rojo con 4 patas y un cerdo. Hola.
soy Penny Parker, dijo la niña con una alegre sonrisa, y el robot rojo sentado detrás de ella en el suelo también la saludó. El cerdo, con un resoplido, saltó delante de los dos recién llegados, levantó el hocico y extendió la mano. Hola, soy Peter Pork. Los ojos de Bidé se abrieron de par en par mientras miraba al trío. Esperen, ustedes no son, zumbido está bien, no hace falta decirlo, dijo Bidé con un gesto de desdén. Con el sentido arácnido activándose en su cabeza, lo tuvo claro. Los nombres y las habilidades de esos individuos, todos parecidos a Peter Parker, significaban que todos eran Spider-Man. Y no solo uno. Provenían de universos diferentes. Madre mía. ¿Qué está pasando en este universo? ¿Cómo es posible que haya tantos Spider-Man? Bidé se desplomó en el sofá, con una expresión de absoluta derrota. Basándose en lo que había visto en Spider-Man y otras obras de superhéroes, razonó que un Spider-Man equivalía a una unidad de peligro. 2 Spider-Man equivalían a 3 unidades, 3 equivalían a 9, 4 y el peligro se multiplicaba exponencialmente. Si se reuniera un nido de Spider-Man, podría desencadenar una catástrofe en todo el multiverso. El hombre araña sombra, que ya conocía a Bidé, se sentó a su lado y le dio una palmada en el hombro. Oye, tranquilo, amigo. Somos hombres araña. Ustedes son Spider-Man. Yo solo soy un tipo normal al que le picó una araña, replicó Bidé. ¿Oh? ¿Te picó una araña? Preguntó la pequeña niña Penny, acercándose a él de un salto y examinándolo con curiosidad. Sí, asentiste Bidé. Niños, ¿qué les gustaría beber? Preguntó la tía May, sonriendo cálidamente a la habitación llena de pequeños arañitas. Aunque ninguno de ellos era su Peter, todos le llenaban el corazón con el mismo consuelo reconfortante que Peter siempre le brindaba. Yo quiero un batido de nuevo. Exclamó Shadow Spider-Man levantando la mano. No quiero una bebida, ¿me das un perrito caliente? Preguntó el cerdo araña Peter Pork. Quiero leche para crecer más. Dijo la pequeña Penny Parker con una brillante sonrisa. Bidé los miró de reojo, viendo sus atrevidas peticiones, y añadió. Entonces yo también quiero leche. ¿Eh? 4 ¿Tú también quieres crecer más alto? Preguntó Penny con curiosidad. Bidé agitó sus largas piernas. Maldita sea, solo quiero un poco de leche. Ja, ja, ja tilde. La sala estalló en carcajadas. A la tía May no le importó en absoluto, y sonrió mientras se dirigía a la cocina para preparar las bebidas y la comida. Mientras tanto, en la sala de estar, Bidé comenzó a charlar con ellos. Penny Parker era una chica de 14 años, y su compañero, SPDR el robot rojo era su Spider-Mech. A diferencia de los demás, ella no obtuvo poderes por la picadura de una araña mutante, sino por sincronizarse con el Spider-Mech. El cerdo araña Peter Pork era originalmente una araña humanoide, mientras que su tía May Pork era una científica cerda humanoide. Durante una prueba de un secador de pelo propulsado por energía atómica, May Pork se vio afectada por efectos secundarios y se agitó, mordiendo a Peter. Expuesto a la radiación, Peter se transformó en la araña humanoide con nariz de cerdo, conservando sus poderes. El hombre araña oscuro surgió en la época de la Gran Depresión. Idealista pero inexperto, su tío Ben y su tía May solían dar charlas callejeras promoviendo ideas de izquierda. Un día, el tío Ben fue asesinado brutalmente. Peter heredó el trabajo de su tío y, durante una investigación por contrabando, una araña del cargamento lo picó, otorgándole superpoderes. Modificó el traje de piloto de la Primera Guerra Mundial de su tío Ben para convertirlo en su traje de Spider-Man y comenzó a luchar contra el crimen organizado. La historia de Bidé era más sencilla. Había sido un estudiante aplicado, estudió astronomía en una universidad de prestigio, hizo prácticas de investigación en una base de Marte, le picó una araña cualquiera y, de alguna manera, acabó en este universo. No tenía poderes de Spider-Man ni una historia legendaria, ni siquiera tan rica como la de Penny, de 14 años. Spider-Pig le dio un codazo a Bidé en la pierna con su manita. No te preocupes, a todo el mundo le pasa. Penny le ofreció un caramelo. Toma, está buenísimo tilde gracias dijo Bidé, sonriendo mientras lo tomaba. Verdaderamente, una familia Spider unida y amigable. El hombre araña sombra dijo. Si quieres, podríamos entrenarte. ¿Entréname? Preguntó Bidé, sorprendido. Sí. Tu situación actual es nuestro pasado. Todos lo vivimos, así que sabemos lo que necesitas. Elaboremos un plan de entrenamiento. Podría funcionar, dijo Shadow Spider-Man con lógica, tras haber luchado solo durante muchos años. A pesar de su camaradería, él era al menos una generación mayor que Bidé. Muy bien, comamos primero.
La tía May salió de la cocina con una bandeja de comida y bebidas. Penny le dio las gracias dulcemente, mientras seguía sacando caramelos de su bolsillo a escondidas. El hombre araña en las sombras le dio un ligero toque. Menos azúcar, cuidado con las caries. Milímetros tilde. Penny hizo un puchero y obedeció. Vide ayudó a recoger la mesa y Spider-Pig saltó a la cocina. Pronto, gracias al esfuerzo de todos, una cena sencilla pero reconfortante estuvo lista. Fin del capítulo 4, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. El colisionador de partículas de Jimbin. Pero primero tenemos que averiguar por qué hemos acabado aquí, dijo Vide, cogiendo un sándwich y untándole mermelada. Ya había estudiado en el extranjero, así que estaba acostumbrado a este tipo de cenas. Tía May, qué buenos están tus perritos calientes. Spider-Oak se metió en la boca un perrito caliente casi tan grande como su cabeza, haciendo que todos se preguntaran si le iba a explotar la cabeza. Pero pronto se dieron cuenta de que su preocupación probablemente era innecesaria. Tras mutar después de ser mordido por un cerdo, Spider-Oak no solo tenía rasgos arácnidos, sino también rasgos porcinos, a saber, un apetito insaciable. Despacio, que aún queda mucho. Dijo amablemente la tía May, ofreciéndole un vaso de leche. Mientras tanto, Penny sacó un caramelo del bolsillo y se lo metió en la boca aprovechando que Shadow Spider-Man no miraba. Al oír las preguntas de Vide, le dio una palmadita a su compañero robot, que corría detrás de ella. Muéstrales lo que encontramos, dijo. El robot araña SPDR mostró un par de lentes de cámara en la pantalla de su cabeza, proyectando una pantalla virtual en el aire frente a ellos. Todos miraron la pantalla. Mostraba varios reportajes y alguna información aparentemente obtenida de fuentes especiales. Reciente, 2 misteriosos terremotos sacudieron Brooklyn en un lapso muy corto. Se investigan las causas exactas, pero los expertos especulan que los epicentros se encuentran a gran profundidad bajo Brooklyn. La vida cotidiana no se ha visto afectada en gran medida. No hay motivo para alarmarse. Múltiples fuentes. Anoche ocurrió otro incidente misterioso. Spider-Man está investigando lo sucedido. Vídeo de Spider-Man. Jimbin está experimentando con algo llamado colisionador de partículas. Si lo activa, podría causar desastres catastróficos en Brooklyn y potencialmente en toda Nueva York. Debo detenerlo. Si las dos primeras eran especulaciones, la última, un vídeo del mismísimo Spider-Man, lo dejó todo claro. Jimbin. Este tipo era un supervillano en el universo Marvel. Construyó un enorme imperio criminal que abarcaba todo el mundo. En Estados Unidos, se decía que casi el 40% de la actividad delictiva se remontaba a él. No solo eso, sus propias habilidades eran extraordinarias. Inteligencia y pensamiento estratégico increíbles. Más del 90% de su cuerpo era músculo, capaz de derribar paredes de un puñetazo. Un luchador de talla mundial, uno de los combatientes humanos más formidables. Incluso los héroes más importantes, Daredevil, Punisher, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los X-Men se habían enfrentado a él. El hecho de que todos ellos hubieran salido ilesos demostraba lo peligroso que era. Sin embargo, no todos los universos de Spider-Man se habían encontrado con Jimbin. Algunos simplemente no lo conocían todavía. Shadow Spider-Man, Spider-Oak y Penny no se percataron del peligro que representaba Jimbin, ni comprendieron la gravedad de la situación. Entonces Vide les repitió todo lo que sabía. ¡Guau! Ese tipo da miedo. Espero que no le guste comer cerdo. Exclamó Spider-Oak. Penny hizo un puchero, pensando. Así que eso está directamente relacionado, ¿eh? El hombre araña sombra guardó silencio un instante y luego dijo. Si no ocurre nada inesperado, será a él a quien persigamos. Y la clave para volver a casa probablemente esté relacionada con él. Supongo que y esa cosa. El colisionador de partículas. Dijeron todos al unísono. Evidentemente, a pesar de provenir de diferentes líneas temporales, mundos y épocas, estos seres arácnidos eran todos muy inteligentes. Con tan solo esta pequeña información, lograron identificar el problema. Espera, ¿qué es un colisionador de partículas? Preguntó Spider-Oak, lamiéndose la salsa de los dedos. El hombre araña sombra negó con la cabeza. No estoy seguro. En mi mundo, estamos en la época de la Gran Depresión, alrededor de 1933. Nadie siquiera imaginaba entonces los colisionadores de partículas. Tampoco era científico, solo un detective privado. Penny estaba igual de desorientada, mirando a su robot, que respondió con una expresión de impotencia. SPDR era un robot de combate, no una herramienta de investigación.
Puede que no lo sepa con exactitud, pero puedo intentar piratear el sistema de Jinbin. Dado que es su equipo, deberíamos encontrar información, dijo Penny. El hombre araña sombra asintió. Entonces esta tarea es tuya. ¿Y yo qué? ¿Qué hago? Preguntó Spider-Ok con impaciencia. Tú, hijo Shadow Spider-Man, mirándolo de reojo y dudando, bien podrías entrenar a Vide conmigo. Vide no esperaba que Shadow Spider-Man recordara esto, y se sintió un poco conmovido. En realidad, podríamos intentar averiguar cómo volver a casa primero, el hombre araña sombra lo detuvo. Eres parte de este equipo. Eventualmente, necesitarás contribuir, así que entrenarte fortalece nuestro poder general. De acuerdo, accedió Vide, un poco decepcionado por no estar haciendo más, pero más entusiasmado por desarrollar sus propias habilidades. Aunque todos los Spider-People tenían poderes arácnidos, sus habilidades variaban ligeramente. Los poderes arácnidos de Penny están vinculados a su mecha. Los poderes de Spider-Ok provenían de su mutación de cerdo araña. Los poderes de Shadow Spider-Man provenían del dios araña. El próximo personaje principal de este universo, el segundo Spider-Man Miles Morales, se especializa en habilidades de sigilo y parálisis. Vide estaba ansioso por ver cómo se manifestarían sus propios poderes. Por el momento, lo único que podía percibir era su sentido arácnido ocasional cuando estaba cerca de otros Spider-People. Según Shadow Spider-Man, los poderes suelen aparecer entre un día y una semana después de la mordedura. Al caer la noche, la tía May preparó lugares para dormir para todos. Penny, al ser una niña pequeña, recibió un trato especial y durmió en la pequeña habitación de Peter Parker con su Spider-Mech. Vide, Shadow Spider-Man y Spider-Ok tomaron cada uno una manta en el sofá de la sala. Capítulo completo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 6. Un día con dos Spider-Man, de verdad tengo que saltar desde aquí. Peter B. estaba de pie sobre una viga de acero a varios metros del suelo en un almacén abandonado de Brooklyn. Tragó saliva con nerviosismo mientras miraba hacia abajo. Todavía llevaba puesto el clásico traje de Spider-Man, el rojo y azul que la tía May le había prestado antes de irse. En este mundo, Peter Parker tuvo más de una docena de trajes para diferentes épocas y ocasiones. Conociendo la situación de Peter B., la tía May le había dado el más icónico. El traje que Peter Parker usó cuando se convirtió en Spider-Man por primera vez. Peter B. tenía aproximadamente la misma edad y complexión que el Peter Parker de este mundo. El traje, al ser elástico y ajustado, le quedaba bien. Por supuesto. Exclamó Shadow Spider-Man, de pie junto a él. Todos los Spider-Man empiezan así. Parece que sabes mucho sobre Spider-Man, murmuró Peter B. Shadow Spider-Man le lanzó una mirada peligrosa, levantando ya una mano. Espera. Peter B. lo detuvo rápidamente. ¿Qué ocurre? Creo que esta prueba tiene un fallo, dijo Peter B. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Intervino Spider-Man. No todos los Spider-Man pueden lanzar telarañas, ¿verdad? ¿Y si soy de los que no pueden? Entonces salto, y ¡bam! Me estrello contra el suelo. Eso sí que es un problema, reconoció Shadow Spider-Man, mirando a Peter B. Recordó cómo había obtenido sus poderes por primera vez. Mordido por una araña de una estatua, conocido al dios araña y recibiendo todas sus habilidades instantáneamente, sin un proceso de aprendizaje lento. Spider-Man añadió. Con nuestra complexión, caer desde esta altura no supone realmente un problema. Peter B. Shadow Spider-Man. Eso hoy tiene sentido. Esperen. Peter B. tuvo que aclarar de nuevo. ¿Y ahora qué? Spider-Man estaba ansioso, claramente dispuesto a ayudar. Solo llevo un día con estos poderes. ¿Y si aún no se han manifestado por completo? El hombre araña sombra suspiró, y Spider-Man se quedó sin palabras. Bien, ¿qué sugieres? Preguntó Shadow Spider-Man. Empecemos por lo básico. Combate, escalar paredes, ese tipo de cosas, propuso Peter B. De acuerdo, dijo Shadow Spider-Man, reflexionando un instante y asintiendo. Aunque ambos estuvieran allí, Peter B. podría meterse en problemas si intentaba maniobras avanzadas sin poderes, y entrenar habilidades equivocadas sería una pérdida de tiempo. Centrarse primero en el combate era más práctico. Entonces, Shadow Spider-Man agarró a Peter B., lanzó una telaraña y se balanceó desde la viga. Spider-Man lo siguió. Los tres aterrizaron sanos y salvos y comenzaron el entrenamiento de combate. El estilo de lucha de Shadow Spider-Man era similar al de Batman de Marvel. Podía matar si era necesario.
Sus habilidades de combate no eran artes marciales sofisticadas, sino técnicas prácticas y efectivas, adecuadas para un luchador ágil, con gran poder destructivo y resistente como Spider-Man. Aunque Peter B. aún no había manifestado sus habilidades, el entrenamiento de Shadow Spider-Man seguía siendo apropiado. Por cierto, Shadow Spider-Man también era hábil con las armas de fuego, pues portaba un pequeño revólver. Peter B., pensando en su planeta natal, decidió centrarse primero en el combate cuerpo a cuerpo. Spider-Man, en cambio, tenía menos que enseñar, pero no porque fuera débil. Todo lo contrario. Era increíblemente fuerte y, curiosamente, un personaje cómico. Podía sacar de su bolsillo un martillo de su mismo tamaño y luego guardarlo. No era inflable. Era un martillo mágico de madera que podía encogerse y agrandarse a voluntad. Sin lógica, solo caos. Bajo la tutela de estos dos Spider-Man, Peter B. comenzó su viaje para desarrollar sus poderes. Mientras tanto, Penny y su Spider-Match utilizaban el equipo de alta tecnología del sótano de la casa de Spider-Man de este mundo para investigar datos del colisionador de partículas relacionados con Kingpin. El progreso era lento. Kingpin había protegido el dispositivo con gran rigor. Esa noche, después de un día de entrenamiento con ambos Spider-Man, Peter B. regresó a casa de la tía May, sintiéndose un poco abatido. A pesar de sus mejores esfuerzos, o bien su comprensión era lenta o sus poderes aún no habían despertado. El progreso era mínimo. Shadow Spider-Man y Spider-Man lo consolaron. Todos empezamos siendo principiantes. Aprender lleva tiempo. Lo tácito. El combate real es el mejor maestro. Incluso ellos habían aprendido habilidades de combate a través de repetidas batallas, no de la noche a la mañana. Por alguna razón, los demás poderes de Peter B., además del sentido arácnido, no se habían manifestado. O tal vez sí lo habían hecho, pero nadie se había dado cuenta. Mientras tanto, el progreso de Penny se mantuvo prácticamente nulo, haciendo que todo volviera al punto de partida. La tía May consoló a todos y sugirió servir primero la cena. Justo en ese momento, sonó el timbre. Todos se pusieron tensos, mirando hacia la entrada. Probablemente solo sean algunos aficionados otra vez, dijo la tía May, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la puerta, recogiendo un bate de béisbol mientras caminaba. Peter B. Espera, ¿y ella lo maneja como una profesional? Sonido metálico. El bate cayó al suelo, llamando la atención. La tía May permanecía de pie en la puerta, de espaldas a ellos. Su cuerpo temblaba levemente, evidenciando la profundidad de su conmoción. Pedro. 5. Capítulo 7. Aparece la guarida de la araña. ¿Así que todos ustedes también son Spider-Man?, exclamó Penny. Su compañero arácnido mecánico cooperó mostrando una expresión de OA en su rostro similar a una pantalla. El salón de la tía May estaba ahora completamente lleno. Hace unos instantes, llegaron 3 Spider-People más. Gwen Stacy, la mujer araña, delgada y con su traje negro, blanco y rosa. Un Spider-Man regordete y de mediana edad, con una clásica camiseta de Spider-Man combinada con calzoncillos largos y una gran barriga. Peter Parker. Y este mundo cuenta con la segunda generación de Spider-Man. Miles Morales, la pequeña araña negra. Sí. No esperaba tener tantos homólogos. Sinceramente, todavía estoy sorprendido, dijo Peter, un hombre de mediana edad. Peter B. evaluó en silencio a los 3 recién llegados. Al verlos y se sorprendió genuinamente. Miles no necesitaba presentación. El futuro protagonista de este mundo, el sucesor de Spider-Man. Peter B. incluso había jugado al videojuego que incluía otra versión de Miles. En cuanto al Peter de mediana edad, este provenía del universo 616, el llamado universo principal de Marvel. Solo que ya había llegado a la mediana edad y, tras una serie de reveses personales, se había vuelto vago, descuidado y estaba en pleno apogeo del estereotipo del tío acabado. Pero toda la afirmación sobre el universo principal no era del todo fiable. Peter B. lo sabía bien. La película de Spider-Man tenía 3 versiones. Tobey, Andrew y Holland. En teoría, los 3 eran Spider-Man del universo principal, pero el Peter que tenían delante, con su aire de tío, no se parecía a ninguno. Así que Peter B. no estaba del todo seguro de cuál se suponía que era. Y finalmente, Spider-Gwen. Ella provenía de la Tierra, 65, un mundo muy diferente a los demás. En la mayoría de los universos, Peter Parker se convirtió en Spider-Man. Pero en su mundo, Peter no fue mordido. La mordida fue Gwen. Incluso después de ser mordida, no se convirtió inmediatamente en una heroína y simplemente continuó como baterista de su banda.
Más tarde, su compañero de clase Peter Parker, víctima de acoso escolar durante mucho tiempo, creó un suero de lagarto para sí mismo y se transformó en el lagarto. Gwen detuvo a Peter Lagarto, pero debido a los fallos del suero, Peter murió en sus brazos. Solo entonces lo comprendió. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y se convirtió en Spider-Woman. Hay un dicho. 2 Spider-Men igual 500 patos. Con 7 Spider-People en la misma habitación y la escena era inimaginable. Afortunadamente, no todos eran Peter Parker. A Shadow Spider-Man le gustaba decir frases ingeniosas, pero no era muy hablador. Peter, ya de mediana edad, deseaba fervientemente demostrar su segundo superpoder además de sus habilidades arácnidas, pero con un niño, Miles, a su lado, se esforzaba por mantener una imagen adulta. Así pues, tras el estallido inicial de discusión, el salón pronto volvió a quedarse en silencio. Durante este tiempo, todos se presentaron brevemente, lo suficiente para establecer una familiaridad básica. Debido a su identidad compartida, los recién llegados se integran rápidamente en el grupo, que se asemeja a una familia. Y en ese momento, a Peter B. se le ocurrió de repente un pensamiento extraño. 7 arañas reunidas, ¿no es esto básicamente la cueva de las arañas? Nota del traductor. El chiste se refiere a Pansidón / Cueva de las Arañas de Viaje al Oeste. La llegada del trío no solo amplió esta familia araña, sino que también trajo excelentes noticias. Habían adquirido los datos del colisionador de partículas. Este fue el resultado del esfuerzo que habían realizado ese mismo día. Peter y Miles, ya de mediana edad, se habían infiltrado en el laboratorio de Kingpin y habían logrado robar la torre de computadoras que contenía los datos del colisionador de la Doctora Octopus de este mundo, Olivia Octavius. Con la ayuda de Gwen, lograron recuperarla. Para todos aquellos que se habían quedado sin pistas, esta fue una noticia tremendamente buena. También se habían enterado de que Kingpin planeaba activar el colisionador de nuevo en unos días. En ese momento tendrían la oportunidad de regresar a sus respectivos mundos. No solo eso, Miles aún conservaba la llave, el pequeño aparato, como lo llamaba la tía May, que había dejado el difunto Peter Parker de este mundo, destinado a destruir el colisionador. El problema era que la llave estaba rota. Esto significaba que sus siguientes pasos eran sencillos. Estudia los datos del colisionador, repara la llave o crea una nueva. Toma la llave de las instalaciones de Kingpin y localiza el colisionador. Cuando Kingpin lo activa de nuevo, cada Spider-Man entra en el colisionador para regresar a casa. Finalmente, queda una persona atrás para usar la llave y destruir el colisionador. Esa era toda la misión. Sin embargo, en cuanto a quién debía quedarse atrás, cada uno tenía su propia opinión. En teoría, Miles era el mejor candidato. Pertenecía a este mundo. Pero Miles solo tenía 14 años y, al igual que Peter B., había sido mordido hacía apenas unos días. Estaba en una situación ligeramente mejor que Peter B., ya que sus poderes ya habían despertado, pero su experiencia en combate era aproximadamente de una, suponiendo que escapar durante el robo de datos de hoy contara como una batalla. Obviamente, dejar solo a un niño recién despertado, enfrentándose a Kingpin y sus numerosos subordinados y nadie presente podía aceptarlo. Y entonces, como si estuviera ensayado, todos dijeron al mismo tiempo: «Déjame hacerlo». Esta decisión requirió un coraje tremendo, porque significaba que esa persona quedaría atrapada para siempre en un mundo que no era el suyo. Incorrecto. Debido al colapso cuántico, morirían. Morir por completo, absolutamente. En un universo que ni siquiera era extranjero, era ajeno. Al instante siguiente, los cuerpos de todos se retorcieron violentamente por los efectos del colapso cuántico, y todos gritaron al caer al suelo. «No, no. Esto no puede ser así», gritó Miles mientras los miraba. «Si se quedan, morirán. Ninguno de ustedes puede quedarse. Debo apagar la máquina. Esperaré a que todos regresen primero». Los demás se recuperaron lentamente, pero permanecieron en silencio. Evidentemente, aunque no lo dijeron, no tenían mucha confianza en las habilidades de Miles. Miles continuó: «Escucha, se lo prometí. Así que, tengo que hacerlo». Todos sabían a quién se refería él. Miles ya había hablado de su vínculo con el Peter Parker de este mundo. Peter, un hombre de mediana edad, intervino: «Sí, este chico es bastante capaz. Incluso puede volverse invisible. Vamos, demuéstrales». Intentó Miles. Pero, para nuestra vergüenza, después de un largo rato, no pasó nada. «No puedo simplemente volverme invisible a voluntad», dijo Miles débilmente.
Ya está disponible el PDF completo en inglés de este fanfic en mi blogger. Si quieres apoyarme y tener la historia completa de una vez, solo tienes que descargar el PDF y disfrutarla de principio a fin. Chicos, he subido fanfics traducidos al inglés de alta calidad a mi blogger. Échale un vistazo. Si te interesa, puedes descargar una copia y apoyarme allí. Disponible gratis. http://www.marvel-tl.site/comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. La bóveda subterránea de Spider-Man. Peter, de mediana edad, explicó con torpeza. Vale, no puede hacerlo a voluntad, pero sigue siendo genial. Enséñales tu descarga eléctrica, Miles. Al oír esto, el pequeño Miles volvió a extender ambas manos, ahuecándolas frente a sí mismo en una pose de estoy cargando electricidad. Otro intento. Aún así, no pasó nada. La escena volvió a quedar sumida en un incómodo silencio. La duda ya se reflejaba en los rostros de todos. Miles dijo con abatimiento. No puedo encenderlo cuando quiera. ¿Oíste eso? No puede hacerlo a la orden, pero tiene otras habilidades. Peter, un hombre de mediana edad, lo miró. ¿Cómo? ¿Qué era eso otra vez? Miles se rascó la cabeza y murmuró en voz baja. Solo estos dos. Peter, de mediana edad, también estaba avergonzado ahora. Aunque era conocido como el superhéroe más hablador de Marvel, Deadpool. No era bueno para farrear sin parar. ¡Ay Dios mío! HMPHHMPHTSKTSK. Shadow Spider-Man, Spider-Man y Penny negaron con la cabeza. Sin embargo, Gwen intervino para ayudar a Miles. Escucha, he visto sus habilidades. Realmente tiene potencial. Creo que tal vez pueda enviarnos a casa. Muy bien, chico, dijo Shadow Spider-Man, dando un paso al frente y plantándose frente a Miles. Kingpin te enviará a un montón de tipos malos. Tipos grandes. Tipos duros. ¿Puedes acabar con todos a la vez? ¿Tienes confianza? Miles imitó la postura de lucha de Shadow Spider-Man. Intentó parecer seguro de sí mismo, pero su voz lo delató. En realidad, nunca antes he luchado contra nadie. Casi todos se caen. Tómalos desprevenidos. Shadow Spider-Man dio un paso al frente, fingiendo lanzar un puñetazo. Pero justo cuando Miles se preparaba para bloquear, Shadow Spider-Man le hizo una zancadilla. Golpear. Miles cayó hacia atrás instantáneamente, casi estrellándose contra la pared. Afortunadamente, Peter B reaccionó rápido y lo agarró. ¿Puedes recargar tu PC mientras luchas? Preguntó Penny, sacando de alguna manera una consola de juegos portátil y lanzándosela a Miles. Miles. Gwen se cruzó de brazos. ¿Puedes bailar con gracia en el aire como una bailarina? Millas. Peter B. ¿No lo estabas ayudando hace un minuto? ¿Cómo es que cambiaste de opinión tan rápido? Shadow Spider-Man añadió. ¿Puedes renunciar a tu humanidad y no sentir culpa por cometer actos de violencia? Millas. Tía May. ¿Podrías registrar a tu tía en una página web de citas y ayudarla a conseguir una cita de vez en cuando? Millas. Spider-Man flotó en el aire. Cuando hueles buena comida, ¿puedes flotar de pura felicidad? Miles. ¿Cómo podría una persona normal flotar contra la gravedad? La tapa del ataúd de Newton no se queda cerrada. Peter B. lo meditó seriamente. ¿Quedaría mal si no participara ahora? ¿Eres lo suficientemente fuerte? ¿Lo suficientemente frío/a? ¿Suficientemente disciplinado? Justo cuando Miles se sentía abrumado por la lluvia de preguntas que le hacían todos, Peter B. dio un paso al frente. Escuchen todos. Creo, sé cuáles son las habilidades de Miles. ¿Ah, sí? Todos lo miraron. El hombre araña de las sombras inclinó la cabeza y entonces sus ojos se iluminaron. Recordó cuando se conocieron. Peter B. había dicho que en su mundo había muchas historias sobre hombres araña, incluida la de Miles. En diferentes mundos existían diferentes Spider-Man, así que, por supuesto, en diferentes mundos existían diferentes versiones de Miles. Así que el hecho de que Peter B. conociera las habilidades de Miles no era extraño en absoluto. Con esto en mente, Shadow Spider-Man dijo. Creo en Peter B. Él realmente sabe mucho. Por ejemplo, y sobre nosotros. Todos. ¿Qué quieres decir? Significado literal, dijo Peter B. con seriedad. Pero antes de eso, creo que lo más urgente es, ¿no deberíamos arreglar primero ese aparato? Sin él, todo lo demás carece de sentido. Tienes razón. Entonces, ¿sí tenemos algún lugar que pueda ayudarnos? Todos miraron a la tía May.
La tía Mae sonrió. Por supuesto. Vamos, niños, síganme. Todos se pusieron de pie y la siguieron hasta el patio trasero. Allí, en la parte de atrás, se alzaba un pequeño cobertizo sin mayor interés. Muchas casas tenían uno de estos, principalmente para guardar trastos viejos. Desde fuera, parecía completamente normal. Al verlo, Peter, un hombre de mediana edad, dijo alegremente: yo tengo uno igualito. Un pequeño cobertizo para guardar las herramientas. Peter B. lo miró de reojo. ¿Estás seguro de que este lugar es el mismo que el tuyo? Peter B. no había estado allí antes, pero poco antes había escuchado a Penny mencionar que debajo del cobertizo de la tía May había una enorme base subterránea. La base secreta del primer Spider-Man de este mundo, Peter Parker, llena de equipos de alta tecnología. Obviamente, este no era un cobertizo normal. ¿Qué quieres decir? Peter, un hombre de mediana edad, estaba confundido, pero al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par y se quedó paralizado. ¡Ay, Dios mío! La tía May sacó una llave y la insertó en lo que parecía ser una cerradura sencilla. Tras activarse un sistema de verificación oculto, la llave emitió un tenue brillo rojo. Entonces, la puerta de madera común se transformó en una puerta de alta tecnología, que se desvaneció en una luz blanca brillante, revelando un ascensor detrás de ella. Peter B. soltó una risita, le dio una palmada en el hombro a Peter, ya entrado en años, y siguió a Shadow Spider-Man al interior. Todos los demás también entraron. Peter, de mediana edad, murmuró: esto es demasiado extravagante, pero sus pies obedientemente siguieron al grupo al interior. Por dentro, no se parecía en nada al exterior. La sencilla caseta de madera era en realidad un ascensor antigravedad futurista. Estaba rodeada de muros metálicos, claramente construidos para garantizar una alta seguridad. Y era espacioso. Incluso con 8 personas más un Spider-Mesh, no se sentía abarrotado. El ascensor comenzó a descender. Peter B. miró hacia abajo instintivamente. Las luces se encendieron una a una a medida que el ascensor descendía, revelando plataformas flotantes sostenidas por estructuras parecidas a telarañas. Cada plataforma ofrecía algo diferente. Algunos tenían coches y motocicletas muy modificados. Otros tenían ordenadores. Algunos incluso tenían cosas parecidas a pequeñas aeronaves. La sensación era intensa. Esta era básicamente la versión de Marvel de la Baticueva. Desde arriba, todo el lugar parecía un nido de araña gigante. ¡Guau! Miles no había dejado de jadear de asombro desde que entró. Nadie se rió de él. Excepto Penny, que ya había estado allí una vez antes. Todos mostraron la misma expresión de asombro. Ya está disponible el PDF completo en inglés de este fanfic en mi blogger. Si quieres apoyarme y tener la historia completa de una vez, solo tienes que descargar el PDF y disfrutarla de principio a fin. Chicos, he subido fanfics traducidos al inglés de alta calidad a mi blogger. Échale un vistazo. Si te interesa, puedes descargar una copia y apoyarme allí. Disponible gratis. http://www.marvel-tl.site/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 9. Explicando a Spider-Man a los Spider-Man era innegable. El Spider-Man del universo Ultimate era ridículamente impresionante, sus habilidades prácticas estaban al máximo. Tenías que entender que Spider-Man no era Batman. Lo que él tenía eran superpoderes, no poder económico. Sus materiales, sus recursos, nada de eso podría haberse obtenido con dinero. Así que el Spider-Man de este mundo lo había construido todo aquí completamente gracias a su propia habilidad. ¿Tu casa y es igual que esta? Miles, el hombre araña negro, miró a Peter, de mediana edad, con profundo respeto. Él pensaba que Peter, de mediana edad, también era ese tipo de pez gordo. Peter, de mediana edad, parecía incómodo. El mío, es más o menos igual que aquí, solo que sin un jeep ni un avión. Siento que este lugar es, una versión en miniatura. Cuanto más hablaba, más suave se volvía su voz y menos seguro sonaba. En ese momento, el ascensor flotante antigravedad se posó suavemente en el suelo, deteniéndose justo en el centro de un gran emblema de araña. Las luces parpadearon por todas partes. A un lado había una serie de vitrinas, cada una de las cuales contenía un traje diferente. Contándolos, en total eran 12. Y como fan bastante leal de Spider-Man, que había visto las películas y jugado varios de los juegos, Vide descubrió que solo podía reconocer a la mitad de ellos. Por ejemplo, un traje se parecía al uniforme de combate del Capitán América.
El traje aislante, desarrollado por Spider-Man para luchar contra Electro. Otro traje tenía una combinación de colores rojo y azul con una gran araña blanca en el pecho. El traje avanzado, uno de los favoritos de los fans del videojuego Marvel's Spider-Man. Al usarlo, la definición muscular era extremadamente pronunciada. Había sido el traje favorito de Vide cuando jugaba a ese videojuego. Y luego estaba el rojo y dorado, aún más deslumbrante. Era el traje de Iron Spider, hecho completamente de nanometal, con 4 brazos mecánicos de araña en la espalda, creado por Iron Man para la pequeña araña. También existían la Spider Armor Mark I y la Mark II. La primera era voluminosa, la segunda más ligera. Ambas estaban diseñadas para el combate contra armamento pesado y ofrecían una sólida protección antibalas. Sin embargo, Spider-Man solía ser un luchador ágil, por lo que estos trajes tipo armadura generalmente no eran de su agrado y rara vez los usaba. Al ver todo esto, Vide, inconscientemente, se tocó el cuerpo. También llevaba un traje. El modelo estándar rojo y azul. Esta era la opción habitual para prácticamente todos los Spider-Man llamados Peter Parker. Así que, incluyendo el traje que llevaba puesto en ese momento, este Peter Parker tenía en realidad 13 trajes de Spider-Man. ¿De dónde los sacó todos? ¿Había viajado también a través de múltiples universos anteriormente? Sin embargo, a Peter, un hombre de mediana edad, no le impresionó mucho la colección de trajes. En ese momento, estaba de pie frente a una mesa, sosteniendo un marco de fotos. Dentro había una imagen de la Mary Jane de este mundo. En su propio mundo, por ciertas razones, él y Mary Jane ya habían roto hacía mucho tiempo y ver la fotografía despertó viejas emociones, y Peter, ya de mediana edad, se sintió un poco solo. Miles se acercó a una vitrina y señaló uno de los trajes. Un traje de Spider-Man con capa. Peter, mira. ¿Eso no es una capa? Al oírlo, Peter, un hombre de mediana edad, se giró y soltó una risita. Vide y los demás estaban confundidos. Aparte de ellos dos, nadie más entendió la referencia. Antes, cuando se infiltraron en el laboratorio de Kingpin para robar los datos del colisionador, Miles llevaba un traje con capa, y Peter, ya de mediana edad, se burló de él por ello. Le dijo a Miles que ningún Spider-Man usaría jamás una capa porque era demasiado incómodo. ¿Quién iba a imaginar que la realidad le daría una bofetada aquí? Aún así, la broma de Miles logró aliviar un poco su tristeza. Vide se acercó a otra vitrina, la que contenía el traje avanzado. ¿Oí que te picó una araña? De alguna manera, Gwen había aparecido a su lado. ¿Por qué todo el mundo me sigue preguntando eso? Vide miró a la chica rubia, confundida, y luego asintió sin decir palabra. Gwen parpadeó con curiosidad, mostrando sus grandes ojos. Dijiste que eres investigador de Marte. ¿Es posible que personas de tu mundo ya hayan aterrizado en Marte? Vide la miró extrañado, sin entender por qué Gwen de repente quería hablar con él. Y además era una charla trivial. Aún así, respondió cortésmente. No, en realidad. La tecnología en mi mundo ni siquiera es tan avanzada como la de este universo. La investigación de Marte generalmente solo implica el uso de vehículos exploradores y sondas remotas. ¿Por qué lo preguntas? Nada, solo tenía curiosidad, dijo Gwen con una brillante sonrisa. Vide no sintió nada al respecto. Al fin y al cabo, Gwen solo tenía 17 años. Los occidentales maduraban pronto, por lo que parecía curvilínea y adulta, pero para un adulto normal, en el mejor de los casos era una loli grande. Y definitivamente no le gustaban las lolis. ¿No te acercaste a mí solo para hablar de eso, verdad? Preguntó Vide. Gwen puso cara de vergüenza. Bueno, la verdad es que tenía curiosidad por lo que dijiste antes sobre Miles. Dijiste que conocías sus habilidades, ¿es cierto? Pero no estabas con nosotros esta tarde. Vide sonrió. Es cierto. Aunque quizá no sea el Miles de este mundo, conozco sus habilidades. ¿Has conocido a Miles de otros mundos? ¿Has estado en otros mundos? ¿Eres un Spider-Man que puede viajar entre universos? ¿Un Spider-Man espacio-temporal? Los hermosos ojos de Gwen se abrieron de par en par. Vide negó con la cabeza sonriendo. Por supuesto que no. Solo, jugué un juego donde Miles es el personaje principal. Gwen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Miles. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En algún momento, Miles también se acercó y casualmente escuchó sus palabras. No solo eso, sino que los demás también habían girado la cabeza.
Todos eran seres arácnidos con superpoderes, y Vide ni siquiera había intentado ocultar su voz. Naturalmente, lo oyeron todo. Así que dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron. ¿Un juego donde yo soy el protagonista? Miles lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? ¿En tu mundo también hay un yo? ¿Un yo tan famoso como Spider-Man? Porque en este mundo, después de que Spider-Man se hiciera famoso, salieron al mercado muchísimos productos de Spider-Man. Incluidos los videojuegos. Así pues, Miles asumió inconscientemente que Vide lo conocía de la misma manera. No, en nuestro mundo no existe Spider-Man, explicó Vide. Pero sí tenemos muchas películas y videojuegos basados en el personaje de Spider-Man. Así que conozco muchas historias sobre Spider-Man de diferentes mundos y tú eres uno de ellos, Miles. Toda la cueva de las arañas quedó en silencio. Y luego, ese silencio se rompió en un instante. Ya está disponible el PDF completo en inglés de este fanfic en mi blogger. Si quieres apoyarme y tener la historia completa de una vez, solo tienes que descargar el PDF y disfrutarla de principio a fin. Chicos, he subido fanfics traducidos al inglés de alta calidad a mi blogger. Échale un vistazo. Si te interesa, puedes descargar una copia y apoyarme allí. Disponible gratis. http://www.marvel-tl.site/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. Análisis de millas. Dios mío, ¿lo que dices es verdad? Imposible, eso es increíble. ¿Salgo en ella? ¿Me viste? Desde estar dispersos en todas direcciones hasta rodear completamente a Vide, estos tipos no tardaron ni un segundo. Vide sentía como si miles de patos gritaran junto a sus oídos. Le zumbaba la cabeza. ¡Alto, alto, alto! Gritó Vide rápidamente, levantando ambas manos. ¿Acaso planean lanzarme un ataque mágico o algo así? ¡Ey! Todos se quedaron paralizados por un momento, y todos los Spider-People pusieron caras raras. El más maduro y sereno Spider-Man Noir salió a tomar el control de la situación. Levantó ambas manos e hizo un gesto diciendo: silencio todos. De uno en uno. Pregunten de uno en uno. Yo primero. Yo primero. Miles se zafó del brazo de Peter, ya entrado en años. Miró a Vide con curiosidad y preguntó: ¿en tu mundo, de verdad no existo? Me refiero a... ¿yo como Spider-Man? No. Entonces, ¿eso significa que alguien en tu mundo puede viajar a través del tiempo y las dimensiones? ¿Es así como sabes de tantas versiones diferentes de nosotros? Al oír eso, Vide vaciló. Inicialmente quería negarlo rotundamente. Pero teniendo en cuenta que él mismo ya había pasado por algo tan absurdo como un viaje dimensional, ¿y qué pasaría si alguien más en su mundo hubiera experimentado algo similar? Probablemente y no. En apariencia, nuestro mundo es relativamente pacífico. Hay zonas de guerra, sí, pero nunca he oído hablar de superhéroes ni supervillanos. Vide eligió cuidadosamente sus palabras. Entonces vuestro mundo es realmente muy diferente del nuestro, dijo Peter, un hombre de mediana edad, con un tono que denotaba envidia. Vide se encogió de hombros. Quizás era demasiado normal y corriente, así que nunca entré en contacto con ese tipo de cosas. ¿Quién sabe? Bueno, entonces ¿sí puedes contarnos las historias que conoces? Preguntó Peter, un hombre de mediana edad. Vide asintió. Luego, resumió las historias de Spider-Man que había visto. Principalmente la trilogía original de Spider-Man de Tobey, la duología del asombroso Hombre Araña protagonizada por Andrew, y la trilogía más reciente de Spider-Man de Tom Holland, Homecoming, Far From Home y No Way Home. Incluso insertó algunas partes de la trama de los Vengadores entre medias. TSK, dijo Peter, ya entrado en años, chasqueando los labios. Esa trama de Tobey y Spider que describes y es inquietantemente similar a mis propias experiencias. Aunque eso fue hace más de 10 años. Vide lo entendió de inmediato. Ya sospechaba de los orígenes de Peter, el de mediana edad, inclinándose hacia la primera generación. Ahora estaba confirmado. Debido a que la primera y la segunda generación eran continuidades independientes, no conectadas con los Vengadores, naturalmente no tuvieron a Iron Man como mentor. La primera generación se centró más en la mutación. Incluso sus membranas interdigitales provenían naturalmente de su propio cuerpo. Esta era su mayor diferencia con respecto a la segunda y tercera generación. Por otro lado, el Hombre Araña de segunda generación era excelente inventando cosas. Él mismo construyó sus lanzatelarañas. En realidad se parecía al difunto Spider-Man de este mundo.
A juzgar por el aspecto de Peter en su mediana edad, era claramente del tipo de primera generación. Ahora lo confirmaba directamente de su boca. ¡Guau! La versión de Spider-Man de Tom Holland lo tiene demasiado fácil. Heredó una fortuna enorme. ¿Eso significa que puede comprar todas las consolas de videojuegos que quiera? ¿Comer todos los dulces que quiera? Los ojos de Penny brillaron, completamente envidioso. Sí, sí. Si alguna vez llego a visitar su mundo, sin duda le haré que me invite a perritos calientes. La versión Super Ultra Mega Deluxe. Spider-Man resopló por su nariz de cerdo, actuando como si ya hubiera marcado a Holland Spidey como presa. Vide. ¿Y no estás un poco distraído? Parece que tu mundo es realmente único, dijo Spider-Man no ir con seriedad. Me gustaría visitarlo algún día. Vide se rió. Mejor que no. Si algo tan peligroso ocurriera en mi mundo, seguro que lloraría. Ja 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 ja. Todos estallaron en carcajadas. Bien, volvamos al tema. Tras las bromas, Vide adoptó una expresión seria. Hablaré de lo que sé sobre Miles. Miró a Miles. Miles se irguió de inmediato, con el pecho hinchado como un buen alumno que espera las indicaciones del profesor. Primero, hablemos de la araña que te picó. Fue creado por Norman Osborn, que intentaba replicar las habilidades de Spider-Man. Y por eso, los poderes que adquiriste son generalmente similares a los de Spider-Man. Por ejemplo, tu fuerza física sobrehumana, es decir, el poder almacenado en tu cuerpo. Dado que la araña que te picó debería ser del mismo tipo que la de Peter, el rendimiento debería ser similar. Por lo tanto, tu fuerza también debería rondar las 15 a 20 toneladas. Además de eso, el físico sobrehumano incluye resistencia y agilidad. Tu cuerpo puede soportar impactos decenas de veces más fuertes que los de un humano normal. Tus reflejos, coordinación y equilibrio son de primer nivel. Lo siguiente es la velocidad de reacción. Todos los Spider-Man reaccionan al menos 20 veces más rápido que los humanos normales, a veces incluso más. Combinado con el sentido arácnido, pueden evitar la mayoría de los ataques, como las balas. Y tienes la capacidad de trepar por las paredes, utilizando algo parecido a la atracción eléctrica para adherirte a las superficies. Estas son las habilidades estándar de Spider-Man. Todos aquí deberían conocerlas. Y Miles, tú también las tienes sin duda, dijo Vide. Miles asintió repetidamente. Aunque los demás conocían perfectamente esas habilidades y las habían dominado hacía mucho tiempo, escucharon en silencio sin interrumpir. Vide continuó. Lo siguiente es tu habilidad única, Miles. Miles se irguió aún más. Vide levantó un dedo. Tu primera habilidad especial se llama golpe venenoso. La descarga eléctrica que mencionaste antes. Cuando tus manos tocan a tu enemigo, puedes canalizar la energía de tu cuerpo y descargarla sobre él. Con poca energía, puede paralizarlo. Con mucha y incluso matarlo. Contra enemigos genéticamente modificados, este movimiento es especialmente efectivo. Miles abrió mucho los ojos y levantó ambas manos. ¿De verdad mi cuerpo tiene tanto poder? Entonces, ¿por qué no siento nada? Vide asintió con firmeza. Estoy seguro de que tu cuerpo contiene una energía extremadamente poderosa. Tu poder explosivo podría incluso ser mayor que el de ellos. Spider-Man Noir se cubrió la cabeza dramáticamente. Ay, amigo, eso duele. Peter, un hombre de mediana edad, tocó con cautela la mano alzada de Miles con un dedo. ¿Pero no sientes nada? Gwen, Penny y Spider-Man mostraron expresiones de duda. Claramente, no creían que Miles tuviera más poder explosivo que ellos. Ya está disponible el PDF completo en inglés de este fanfic en mi blogger. Si quieres apoyarme y tener la historia completa de una vez, solo tienes que descargar el PDF y disfrutarla de principio a fin. Chicos, he subido fanfics traducidos al inglés de alta calidad a mi blogger. Échale un vistazo. Si te interesa, puedes descargar una copia y apoyarme allí. Disponible gratis. http://www.marvel-tl.site/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 11. ¿Se asustó la arañita negra consigo misma? Vid los ignoró y levantó su segundo dedo. Vuestra segunda habilidad. El camuflaje, lo que todos llamáis invisibilidad. Miles, puedes fusionar tu cuerpo y tu ropa con el entorno que te rodea, logrando la invisibilidad visual. En niveles superiores, incluso puedes evitar la detección infrarroja. ¡Guau! Eso es increíblemente genial. Exclamó Noir Spider-Man. ¿De verdad este chico es tan asombroso? Miles se rascó la cabeza tímidamente. Peter, de mediana edad, levantó la mano. Puedo confirmarlo.
De verdad puede volverse invisible. Lo vi yo mismo esta tarde. Pero esquivar el infrarrojo. Eso sí que es impresionante. ¿De verdad se puede hacer eso? Se giró para mirar a Miles cuando pronunció la última frase. Miles dudó. ¿Puedo? Bid respondió con seguridad. Puedes. MMM. Al oír las palabras de Bid, Miles se animó al instante, como si le hubieran inyectado pura adrenalina. Puedo. En ese momento, Bid levantó un tercer dedo. La tercera habilidad que... Hay un tercero. Exclamó Noir Spider-Man. Las dos primeras habilidades ya eran algo que ninguno de los otros Spider-Man poseía. Ya estaban bastante celosos. Pero ni siquiera había terminado. De este y no estoy del todo seguro, dijo Bid. Miles, probablemente tendrás que averiguarlo tú mismo más tarde. Miles asintió, expectante. Dímelo. Puedo comprobarlo por mí mismo. Bid dijo. Tu tercera habilidad es, la indestructibilidad. Indestructible. Sí, dijo Bid. Es uno de los efectos secundarios de la fórmula Oz, y dado que esa fórmula está en tus genes, también deberías poseer esta habilidad. Pero no sé cómo se manifiesta. Tendrás que averiguarlo. Miles asintió rápidamente, archivando esa idea. ¿Y tu habilidad final? Explosión de energía. Bajo presión extrema, puedes liberar toda tu resistencia y energía a la vez, desatando una poderosa onda expansiva, lo suficientemente poderosa como para destruir toda esta instalación subterránea. Bid terminó de un tirón. Esta vez, incluso Peter, un hombre de mediana edad que había apoyado a Miles desde el principio, quedó atónito. Miles, ¿oíste eso? ¿De verdad eres tan fuerte? ¿Y yo? Miles estaba completamente estupefacto. Todo lo que Big dijo había superado con creces lo que podía soportar mentalmente. ¿Qué tamaño tenía esta base subterránea? La parte que podían ver tenía al menos entre 5 y 6.000 metros cuadrados, la mitad de un campo de fútbol. Y se extendía a lo largo de decenas de metros de profundidad. Y supuestamente podía hacerlo volar todo por los aires de un solo golpe. Miles se quedó mirando al vacío, mientras el miedo se instalaba lentamente en él. Estaba aterrorizado por el poder que llevaba dentro. No estaba preparado. Los demás intercambiaron miradas extrañas. Si Bid decía la verdad, entonces el potencial de Miles era inimaginablemente grande. Pero también lo convirtió en un caso atípico entre los Spider-People. Un Spider-Man que parecía más un mago que un luchador. Para bien o para mal, las anomalías siempre atraen una atención especial. Solo después de un largo silencio todos asimilaron la impactante información y comenzaron a moverse de nuevo. Peter, un hombre de mediana edad, le dio una palmada en el hombro a Miles. En ese caso, déjame entrenarte. Vamos a liberar ese poder. Pero en lugar de entusiasmo, lo que Peter vio en los ojos de Miles fue vacilación. ¿Qué ocurre? Preguntó Peter, desconcertado. Sabía lo mucho que este chico deseaba el poder. Deseaba con desesperación hacerse más fuerte. Solo así podría ayudar a los demás, demostrar su valía. Este chico tenía fuego en el corazón. Peter vio reflejado en él a su propio yo más joven. Así que, aunque a veces se burlara de él, Peter sentía un cariño sincero por Miles. Tal vez ese era el vínculo entre los Spider-Man. Miles dijo tímidamente. Pero tengo miedo. ¿Asustado? Peter estaba aún más confundido. Gwen, sin embargo, lo entendió enseguida. Se cruzó de brazos. Tienes miedo de no poder controlar tu poder y herir a alguien, ¿verdad? Miles asintió. Si de verdad tengo todo ese poder dentro de mí, y si pierdo el control y alguien sale herido, lo lamentaría para siempre. Bid se quedó sin palabras. Nunca imaginó que explicarle las habilidades de Miles realmente asustaría al niño, volviéndolo cauto y tímido. ¿Qué era esto? ¿Se había pasado de la raya? ¿No deberían las personas normales alegrarse al descubrir que son increíblemente poderosas? Como era de esperar del futuro segundo Spider-Man, su cerebro funcionaba de manera diferente. Y entonces sucedió algo aún más ridículo. Después de que Peter intentara persuadirlo, Miles entró repentinamente en el ascensor, y se marchó. ¿Acaba de irse? Preguntó Penny, asombrado. Bid se tocó la barbilla. Tal vez no está preparado para aceptar lo fuerte que es. Gwen añadió. O tal vez no está preparado para aceptar ser una bomba de relojería andante. Peter se encogió de hombros. Dijo que quiere estar solo. Spider-Man ladeó la cabeza. ¿A solas con quién? ¿Quién está a solas? ¿Cómo voy a saber quién es Alone? Interrogación de cierre, murmuró Peter con impotencia.
Era evidente que la repentina huida de Miles lo había dejado exasperado. Muy bien, chicos, déjenlo ir a buscar a Sui solo. Todavía tenemos trabajo que hacer, dijo Bit, redirigiendo al grupo. Se volvió hacia Penny. Penny, ahora que tenemos los datos del ordenador, ¿puedes empezar a reparar el pequeño aparato? Penny y su compañero mecánico caminaron hacia una mesa donde la tía May ya había conectado la torre del ordenador a un monitor. Penny extendió su pequeña mano y comenzó a operar, escaneando los archivos. Ahora que Bit había sacado a relucir un asunto serio, todos dejaron de quejarse de Miles y se reunieron detrás de Penny para mirar. El supercolisionador de Kingpin era un dispositivo construido sobre un acelerador sincrotrón de alta energía. Su principal objetivo era acumular y acelerar dos flujos de partículas inyectadas por aceleradores anteriores, para luego colisionarlas a niveles de energía extremos y crear una reacción masiva. Así pues, aunque se le denominaba colisionador, en realidad era a la vez un acelerador de partículas y un colisionador en una sola máquina gigantesca. La longitud total del colisionador alcanzó la asombrosa cifra de 30 kilómetros, se extiende por debajo de casi todo el distrito de Brooklyn. Por eso el Spider-Man de este universo intentó desesperadamente impedir que se activara. Si algo saliera mal, Brooklyn saldría volando por los aires. Y eso significaba que la vida y los bienes de casi 2,6 millones de personas estaban en juego. Ya está disponible el PDF completo en inglés de este fanfic en mi blogger. Si quieres apoyarme y tener la historia completa de una vez, solo tienes que descargar el PDF y disfrutarla de principio a fin. Chicos, he subido fanfics traducidos al inglés de alta calidad a mi blogger. Échale un vistazo. Si te interesa, puedes descargar una copia y apoyarme allí. Disponible gratis. http://www.marvel-tl.site/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Entrenando de nuevo. Dios mío, este tipo está loco. ¿De verdad puso algo tan peligroso justo debajo de Brooklyn? Gritó Peter, un hombre de mediana edad. El Spider-Man no y resopló con desdén. Así es como operan los capitalistas. Solo les importan sus propios intereses. Les importa un bledo la seguridad de los demás. Quizás incluso esté deseando que ocurra un desastre para poder sacar provecho de ello. ¿Hacer una fortuna? ¿Cómo?, preguntó Spider-Man con curiosidad. Spider-Man no y respondió. Estos capitalistas nunca poseen un solo negocio. ¿Qué pasa si una de sus industrias se dedica a la alimentación, la medicina o la construcción? Esos son los tipos de sectores que obtienen ganancias obscenas durante los desastres. Gwen miró a Noir Spider-Man. Parece que tratas mucho con ellos. Se encogió de hombros. Para ser más exactos, son las únicas personas con las que trato. Cállense ustedes. Penny giró la cabeza, con expresión ligeramente molesta. Lo sentimos, se disculparon inmediatamente Spider-Man Noir y Peter, ya de mediana edad. Sin embargo, Vide se había mantenido concentrado en los datos todo el tiempo. Estaba muy interesado en este acelerador de partículas. Al fin y al cabo, era tecnología punta capaz de romper las barreras entre universos paralelos. Por supuesto, no tenía ninguna intención de intentar recrear uno. Pero como científico, sentirse atraído por la tecnología de punta era simplemente su instinto profesional. El colisionador constaba de un anillo magnético superconductor de 30 kilómetros y miles de imanes de diferentes tipos y modelos. El primero se utilizaba para contener corrientes de partículas de alta energía. El segundo formaba la estructura aceleradora que guiaba las partículas a lo largo de trayectorias específicas. Por ejemplo, los 1232 imanes dipolares, cada uno de 15 metros de largo, y los 392 imanes cuadrupolares, cada uno de 5 a 7 metros de largo. Los dipolos desviaban los haces de partículas, mientras que los cuadrupolares los enfocaban. Una vez activado el colisionador, aparecerían dos haces de partículas de alta energía dentro del acelerador. Estos dos haces viajarían a través de tubos separados, moviéndose en direcciones opuestas a casi la velocidad de la luz. Mientras tanto, bajo la influencia del potente campo magnético circundante, los dos haces quedarían confinados dentro del anillo, acelerándose segmento a segmento, hasta que finalmente colisionaran. Pero las partículas eran tan pequeñas que lograr que chocaran era como disparar dos agujas desde 10 kilómetros de distancia y hacer que impactaran entre sí en el aire. Con solo oír eso, bastaba para comprender lo difícil que era. Y el dispositivo creado por el Peter Parker de este mundo estaba dirigido a un proceso específico durante el funcionamiento del colisionador. Enfriamiento.
Para acelerar los haces de partículas a velocidades cercanas a la de la luz, las condiciones necesarias eran increíblemente estrictas. En primer lugar, los tubos del haz debían alcanzar un estado de ultra alto vacío para minimizar la pérdida de partículas. En segundo lugar, los campos magnéticos utilizados para confinar los haces requerían un número masivo de electroimanes superconductores. Estos imanes superconductores estaban hechos de cables especiales. En estado superconductor, podían conducir electricidad sin resistencia ni pérdida de energía. Para lograr esto, los imanes tuvieron que enfriarse a menos 271 grados Celsius, una temperatura incluso más fría que la del espacio exterior. Por este motivo, la mayoría de los aceleradores estaban conectados a un sistema de distribución de helio líquido y a otros dispositivos. Esta red de helio líquido era la que mantenía fríos los imanes. El pequeño dispositivo de Spider-Man era un programa troyano diseñado para cortar la conexión entre el acelerador y el sistema de distribución de helio. Una vez cesara el enfriamiento, la temperatura de los imanes superconductores aumentaría y perderían su capacidad para confinar los haces de alta energía. Los haces caerían entonces en el caos, haciendo imposible la colisión. Al mismo tiempo, los imanes sobrecalentados podrían desmagnetizarse y los cables especiales podrían quemarse debido a temperaturas superiores a sus límites, dejando inoperativo todo el colisionador. Con esto, incluso si Kingpin tuviera muchos recursos de sobra, no podría repararlo en poco tiempo. Este era el plan original de Spider-Man en este mundo. Y ahora, ese era también el plan del equipo de Vide. Por ese motivo, Vide y Penny dedicaron toda la mañana a analizar el sistema. Entonces, con Penny y su robot al frente y Vide aportando ideas cruciales, ambos finalizaron rápidamente el plan. Los demás lo aprobaron por unanimidad. Claro que sí. Ninguno tenía los conocimientos técnicos para objetar. En cuanto a lo que sucedió después, ya no tenía nada que ver con Vide. Podía analizar las cosas lógicamente y hablar de teoría todo el día, pero cuando se trataba de trabajo técnico real, también estaba fuera de su campo. Así pues, la tarea de reparar el dispositivo recayó naturalmente en Penny. En cuanto a Vide, regresó una vez más a la fábrica abandonada. Pero esta vez había más gente. Aparte de Noir, Spider-Man y Spider-Man, que lo habían acompañado la última vez, incluso Peter y Gwen, ya de mediana edad, se unieron al grupo. Entonces, ¿y por qué vinieron ustedes dos exactamente? De pie sobre la viga alta y estrecha, Vide giró la cabeza hacia Gwen, que estaba de pie con los brazos cruzados, y Peter, un hombre de mediana edad que se apoyaba contra la pared con pantalones térmicos y la barriga abultada. Peter, un hombre de mediana edad, se encogió de hombros. Estaba aburrido. Gwen arqueó una ceja. Vine a ver el espectáculo. Vide. Y Spider-Man Noir se acercó a Vide por detrás. ¿Estás listo? ¿De verdad vamos a saltar? Vide tragó saliva inconscientemente. No le tenía miedo a las alturas, pero cualquier persona normal que estuviera de pie sobre una viga de apenas 10 centímetros de ancho, a más de 10 metros del suelo, sentiría que le flaqueaban las piernas, ¿no? Y tuvo que saltar. Claro que vas a saltar. Es el método más rápido, dijo el hombre araña Noir. Spider-Man sacó medio perrito caliente que le había sobrado del bolsillo y se lo metió en la boca. ¿De qué tienes miedo? Hay 4 Spider-People aquí. No vamos a dejar que te pase nada. Bien, entonces yo. Y al mirar hacia abajo, a sus pies, Vide seguía sintiéndose incómodo. Gwen chasqueó la lengua. ¿Por qué pareces incluso más cobarde que Miles? ¿Estás seguro de que eres capaz? ¿Me estás preguntando si soy capaz? Vide apretó los dientes. Un hombre jamás admite que no lo es. Revisó una vez más los lanzatelarañas en sus muñecas. Eran del hombre araña de este mundo, un legado de su tía May. Se confirmó que tampoco era del tipo que se movía por la web orgánica, por lo que los lanzatelarañas eran esenciales. Entonces respiró hondo. Sin que él lo buscara, las palabras de Mary Jane resonaron en su mente. Mi esposo, Peter Parker. Antes era una persona normal. Siempre decía que cualquiera podía estar detrás de la máscara. Simplemente fue alguien a quien le picó una araña por casualidad. Y yo soy una persona común y corriente a la que le picó una araña, y que fue arrojada a este mundo. ¿Es esto un regalo o una maldición? Sea lo que sea, estoy lista para afrontarlo. Vide no dudó más. Saltó. Directamente hacia abajo.